Capítulo 14. The Goslar, Testigo de Esperanza. En 1981 se publicaron en su lengua original, el neerlandés, amplios extractos del diario que llevó, entre marzo de 1942 y junio de 1943, una joven judía de Ámsterdam, que sería deportada a Auschwitz y desaparecería. Aunque relataba hechos de cerca de 40 años antes, esta publicación tuvo una gran resonancia. Le siguieron numerosas traducciones en diferentes lenguas. Así se conoció el nombre y el itinerario espiritual de Etty, Esther y Jesús. Desde esta fecha, su fama y su influencia no han dejado de crecer, tan estremecedor es el camino interior del que da testimonio este diario, y las cartas, de Etty, y significativo para los hombres y mujeres de hoy. Su obra, de gran calidad literaria, es cada vez más reconocida como un testimonio importante del siglo XX, llamado a ejercer una gran influencia en los tiempos que vivimos. Muy cercana a nosotros por su sensibilidad, sus aspiraciones, su libertad, sus andanzas también, Etty vivió un recorrido espiritual que, en menos de 3 años, la condujo a una madurez y una libertad interior sorprendentes, y a un notable adelanto en el amor de Dios y el don de sí. Una vida disipada. En el momento en que empieza su diario, Etty es una mujer de 27 años. Vive en Ámsterdam, pero ha pasado su infancia en Deventer donde residen aún sus padres. Su padre, Luis Jesús, dirige allí un colegio. Es un erudito, cuyo humor amable y resignado esconde su dificultad para afrontar la vida real. Su esposa Riva, Rebecca Bernstein, es una judía inmigrada de Rusia en 1907, de temperamento imprevisible y dominador. La vida familiar no parece haber sido muy armoniosa. Las relaciones de Etty con sus padres son difíciles. Ella es la mayor de los 3 hijos. Su primer hermano Jaap tiene 2 años menos que ella. Se orientará hacia la medicina, pero presenta un psiquismo frágil y pasará, internado, por varios institutos psiquiátricos. El segundo, Mische, 8 años más joven que Etty, será un pianista superdotado, pero también psicológicamente frágil. Se trata de una familia judía asimilada, donde se mantiene una cierta referencia al judaísmo, pero no se come kosher y no se observa el sábado. Etty no conoce gran cosa de la tradición de Israel. Como hemos dicho, al comenzar su diario, Etty reside en Ámsterdam a donde ha ido para estudiar Derecho y Letras. Es una joven viva e inteligente, cálida y espontánea, llena de buen humor, sedienta de absoluto, pero que ha heredado el carácter excesivo de su madre. Su vida está lejos de estar en orden. Sufre algunos trastornos físicos, pero ella tiene la intuición de que su origen no es solo corporal, su temperamento apasionado y su sed de absoluto la llevan a lanzarse en muchas relaciones que la dejarán, desgraciada y desgarrada. Después de pasar por distintos alojamientos de estudiantes, se instala en 1937 en una casa cercana al Rijksmuseum. Su propietario, Ambe Gerif, un viudo jubilado, la ha contratado para los trabajos domésticos de la casa, compuesta por él, una sirvienta y 2 estudiantes, uno de ellos es su hijo más joven. Etty mantendrá bastante pronto una relación con Anne, que durará 5 años. Ella cuida de la casa, estudia ruso y da algunas clases particulares. Un encuentro providencial. En febrero de 1941, Etty tiene un encuentro que será decisivo. El de Enschede, un judío berlinés emigrado a Holanda. Tiene 54 años, Etty, 27. Anteriormente fue director de banca, pero ahora se dedica a la psicología, bajo la influencia de Jung. Tiene un cierto carisma para ayudar a las personas en dificultades a encontrar equilibrio y paz. Les da algunos consejos y ejercicios para practicar, que suelen ser muy beneficiosos. Ella se encontrará con él asiduamente, entrará en el círculo de sus íntimos y se convertirá en su secretaria. En los primeros tiempos, la relación de Etty con Yisiri Reif no careció de ambigüedades. Etty tenía aún una fuerte tendencia a desear de modo erótico lo que admiraba. Speer por su parte, hombre profundamente bueno e inteligente,
convertido lentamente a la fe, tenía dificultades para dominar su sensualidad. Pero, poco a poco, su relación evolucionó hacia una buena amistad, libre y respetuosa. A partir de este encuentro, Etty comenzó a transformarse profundamente. Muy sedienta de verdad, quiso emprender con valentía, trabajar duro sobre ella misma y poner orden en su vida. Comenzó el 8 de marzo a redactar su diario, que resultó un medio muy valioso para avanzar en lo humano y lo espiritual. Este diario concretó su exigencia de lucidez, su determinación de intentar ver claro en su caos interior, le permitirá también precisar y profundizar las intuiciones que van a orientar y unificar poco a poco su vida. El diario será, en fin, un medio privilegiado para expresar e intensificar el diálogo que comienza a sostener con Dios. Sin vincularse a ninguna confesión particular, y muy pudoroso sobre su vida interior, Spire ha recorrido un itinerario espiritual notable. Agnóstico, su contacto con Jung le había llevado a interesarse por lo religioso, había redescubierto la Biblia, los Evangelios, autores cristianos, entró así en relación con Dios e inició una cierta vida de oración. Al tratarle, Etty descubrirá también la palabra de Dios, se pondrá a leer la Biblia, los Salmos, los Evangelios, sobre todo el de San Mateo, las cartas de San Pablo. Leerá también a San Agustín, Tomás de Kempis, autor de La imitación de Cristo. Es de notar también la influencia de Tolstoy, de Dostoyevsky y muy particularmente la de Rainer Maria Rilke, que Etty cita con mucha frecuencia. Ella, que estaba tan lejos de todo credo, se atreverá poco a poco a pronunciar el nombre de Dios. La chica que no sabía arrodillarse, se encontrará cada vez más regularmente en esta humilde postura, tanto en el cuarto de baño como en el desorden de su habitación. Ayer tarde, justo antes de acostarme, me encontré de pronto arrodillada en medio de esta gran sala, entre las sillas metálicas, sobre la estera de sisal. Así como así, sin habérmelo propuesto. Inclinada hacia el suelo por una voluntad más fuerte que la mía. Recogida, la cabeza entre las manos, encontrará a menudo fuerza y paz en la oración, e irá entrando en un diálogo libre y espontáneo, pero muy íntimo y profundo, con Dios. Un Dios que sigue siendo misterioso, pero del que ella percibe la presencia en lo más profundo de ella misma. Tengo en mí un pozo muy profundo. Y en ese pozo, está Dios. A veces, consigo alcanzarlo. Pero con mucha frecuencia, las piedras y escombros obstruyen el pozo y Dios queda sepultado. Entonces hay que volverlo a la luz. Identifica a Dios con lo que hay de más profundo en ella, en una exigencia de escucha interior permanente. También yo, antes, era de los que se dicen de vez en cuando, en el fondo, soy creyente. Y ahora, siento la necesidad de arrodillarme de pronto a los pies de mi cama, incluso en el frío de una noche de invierno. Estar a la escucha de sí misma. Dejarme guiar, no ya por las incitaciones del mundo exterior, sino por una urgencia interior. Y eso no es más que un comienzo. Lo sé. Pero los primeros balbuceos ya pasaron, se han echado los cimientos. La vida es bella y llena de sentido. Al mismo tiempo que llega a este valor de pronunciar el nombre de Dios, y a esta exigencia de escucha de su interioridad personal, Etty siente cada vez más nacer en ella un amor incondicional a la vida, que descubre bella y llena de sentido. Mientras que, paradójicamente, la vida exterior de los judíos de Holanda se va haciendo cada vez más difícil, la estrella amarilla en la ropa, confinamiento en el gueto, limitación de las libertades, prohibición de pasearse en los jardines públicos, restricciones alimentarias, vejaciones y humillaciones que sobrevienen de continuo. Este es el aspecto más sorprendente del itinerario espiritual de Etty. Cuanto más se oscurece y se hace pesado el mundo a su alrededor, y más se entorpece su libertad exterior, más encontrará en sí misma un espacio de paz, de libertad, un amor inmenso por la vida, por Dios, por toda criatura. Un texto, entre otros muchos, lo atestigua. Esta mañana, recorriendo en bicicleta el Stadionkade, me recreaba en el amplio horizonte que se divisa en las afueras de la ciudad y respiraba el aire fresco que todavía no nos han racionado. Por doquier,
las pancartas prohibían a los judíos los caminitos que se adentran en la naturaleza. Pero por encima de este trozo de carretera que nos queda abierto, el cielo se despliega todo entero. No se nos puede hacer nada, nada verdaderamente. Se nos puede volver la vida bastante dura, despojarnos de algunos bienes materiales, quitarnos una cierta libertad de movimiento exterior, pero somos nosotros quienes nos despojamos de nuestras mejores fuerzas con una actitud psicológica desastrosa. Sintiéndonos perseguidos, humillados, oprimidos. Teniendo odio. Fingiendo para esconder nuestro miedo. Se tiene el derecho de estar triste y abatido, de vez en cuando, por lo que se nos hace sufrir, eso es humano y comprensible. Y sin embargo, el verdadero expolio, es el que nos infligimos a nosotros mismos. Encuentro bella la vida y me siento libre. En mí, se despliegan los cielos tan vastos como el firmamento. Creo en Dios y creo en el hombre, me atrevo a decirlo sin falsa vergüenza. Soy una mujer feliz y canto las alabanzas de esta vida, sí, habéis leído bien, en el año de gracia de 1942, el enésimo año de la guerra. Tenemos el derecho de sufrir, no el de sucumbir ante el sufrimiento, accuse. Este amor a la vida que se despliega en Eti no es romanticismo ingenuo o una huida de la realidad. Bien por el contrario, es acoger la realidad tal como es, aceptar todo lo que la vida ofrece, sin excepción, tanto las alegrías como las penas, la felicidad como el sufrimiento, la dulzura de un rato de amistad como la perspectiva de una separación. Al ver la manera en que muchas personas reaccionan por miedo ante las dificultades del tiempo presente, su angustia, buscando a toda costa salvar la piel, aunque sea a veces a costa de la de otro, Eti comprueba de manera aguda que el verdadero problema de la vida humana no es tanto el sufrimiento en sí mismo, sino el miedo que el sufrimiento inspira, la incapacidad de aceptarlo y asumirlo. La inquietud que inspira el sufrimiento hace más daño que el sufrimiento mismo. Los peores sufrimientos del hombre son los que él teme. Ella se esfuerza pues, con sus altibajos, en aceptar como bueno todo lo que la vida concreta le trae, un instante tras otro. De tus manos, Dios mío, lo acepto todo, tal como venga. Es siempre bueno, lo sé. He aprendido que, soportando todas las pruebas, se las puede convertir en bien. Siempre, desde que me dispongo a afrontarlas, las pruebas se cambian en algo hermoso. Vivir como los lirios del campo. En su lectura del Evangelio y en sus conversaciones con Yusiriyo, Eti quedó muy impresionada por la enseñanza de Jesús sobre el abandono en la providencia. El deseo de vivir, como los lirios del campo, se convierte en un leitmotiv de su vida interior. Las preocupaciones cotidianas se vuelven a veces muy pesadas en esta época tormentosa. Es entonces más necesario practicar el Evangelio. Esta tarde, durante el largo trayecto entre la oficina y la casa, como querían asaltarme de nuevo las preocupaciones y no parecían tener fin, me he dicho de repente, tú, que pretendes creer en Dios, sé un poco lógica, abandónate a su voluntad y ten confianza. Tú no tienes derecho a inquietarte por el mañana. Ella comprende de manera muy clara cuánto hay que evitar la inquietud por el porvenir, que nos roe y nos impide estar disponibles para la gracia y la belleza contenida en cada instante de la vida, cuánto importa, guardarse de hacer pesar en el día presente, que tanto pesa, las angustias que inspira el porvenir. Pues, cuando se proyecta anticipadamente la inquietud por todas las cosas que pueden venir, se las impide desarrollarse orgánicamente. Tengo en mí una inmensa confianza. No la certeza de ver la vida exterior volverse buena para mí, sino la de continuar aceptando la vida y encontrarla buena, incluso en los peores momentos. Escribe en septiembre de 1942. Una vez más, anoto para mi propio uso Mateo 6, 34, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Hay que eliminar cada día, como a las pulgas, las 1000 pequeñas preocupaciones que nos inspiran los días que vendrán y que roen nuestras mejores fuerzas creadoras. Se toman mentalmente toda una serie de medidas para los días siguientes y nada, pero nada en absoluto,
sucede como estaba previsto. A cada día le basta su contrariedad. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, y por lo demás, guardarse de dejarse contaminar por las mil pequeñas angustias que son otras tantas mociones de desconfianza respecto a Dios. Todo acabará por arreglarse. Nuestra única obligación moral es esbozar en nosotros mismos amplios claros de paz y extenderlos cada vez más, hasta que esta paz irradie hacia los demás. Y cuanta más paz haya en los seres, más habrá también en este mundo en ebullición. Empleada del Consejo Judío. En enero de 1942, durante la conferencia de los responsables del Reich en Wannsee, se decretó la solución final, es decir, la exterminación de los judíos de Europa. Las redadas se multiplican, por todas partes, los convoys ferroviarios llevan sus contingentes de víctimas hacia los campos de exterminio. El proceso se pone en marcha en Holanda a partir de principios de julio de 1942. Por la presión de sus amigos, Etty acepta un puesto de empleada en el Consejo Judío, una instancia que se dice encargada de gestionar los intereses de la comunidad judía, pero sin poder real frente a los nazis, lo que le asegura, al menos en los primeros momentos, una relativa seguridad. Esta situación privilegiada le repugna, ella no la acepta sino porque piensa poder utilizarla para llevar consuelo y aliento a sus correligionarios atribulados. Trabajo de oficina fastidioso, en un clima de angustia y de pánico. Pero Etty experimenta allí que ella sigue siendo capaz de preservar su libertad, su paz, su relación con Dios, su amor a la vida. Las amenazas exteriores se agravan sin cesar y el terror crece de día en día. Elevo la oración a mi alrededor como un muro protector pleno de sombra propicia, me retiro en la oración como en la celda de un convento y salgo de allí más concentrada, más fuerte, más recogida. Se extasía ante un jazmín que florece ante su ventana, ante una maceta de rosas que reencuentra tras una agotadora jornada de trabajo. Mis rosas rojas y amarillas se han abierto todas. Mientras yo estaba allí, en el infierno, ellas han continuado floreciendo dulcemente. Muchos me dicen, ¿cómo puedes tú pensar aún en flores? Están todas ahí. No son menos reales que toda la miseria de la que soy testigo en una jornada. Hay sitio en mi vida para muchas cosas. Hasta el final, Etty seguirá siendo capaz de acoger la belleza de la naturaleza como una palabra de esperanza y aliento. Sigue siendo capaz también de saborear la amistad, de dar gracias por un encuentro, un rato pasado con un ser amado. Pero, al mismo tiempo, su amor, tan devorador antes, y que sigue siendo tan intenso, se hace más libre y desprendido, más universal también, más capaz de extenderse a todo ser humano sin excepción, bueno o malo, digno o indigno de este amor. Comprende también que la preocupación por sus más próximos, aunque legítima, no debe nunca convertirse en un impedimento para abrir su corazón a todo prójimo, sea quien sea. En cuanto a mí, sé que hay que desprenderse incluso de la inquietud que se siente por los seres queridos. Quiero decir esto, toda la fuerza, todo el amor, toda la confianza en Dios que se posee, y que crece tan sorprendente en mí en los últimos tiempos, se debe tener en reserva para todos los que se encuentran en el camino y que la necesitan. Siente también que debe desprenderse de todo poco a poco, que nada deberá impedir que siga libremente el destino que será el suyo, decir quizá adiós a los vínculos familiares para compartir la suerte de su pueblo. Cuando se comienza a renunciar a las propias exigencias y deseos, se puede también renunciar a todo. Lo he aprendido en unos pocos días. Cada día, digo adiós. El verdadero adiós no será ya entonces más que una pequeña confirmación exterior de lo que se haya cumplido en mí de día en día. Ella acepta la perspectiva de la muerte. La eventualidad de la muerte está integrada en mi vida, mirar a la muerte a la cara y aceptarla como parte integrante de la vida, eso es alargar la vida. A la inversa, sacrificar desde ahora a la muerte un trozo de esta vida, por miedo a la muerte y rechazo de aceptarla, es el mejor modo de no conservar más que una pizca de vida mutilada, que no merece apenas el nombre de vida. Eso parece una paradoja, al excluir la muerte de la vida, nos privamos de una vida completa, y acogiéndola,
se ensancha y se enriquece la vida. El campo de Westerbork. Los judíos holandeses detenidos por los nazis iban todos a parar al campo de tránsito de Westerbork, situado en la landa inculta del Drent, al nordeste de los Países Bajos. Este campo verá pasar, desde julio de 1942 a septiembre de 1944, alrededor de 100.000 judíos neerlandeses, entre ellos a la carmelita Knobloch. De allí partía cada martes un convoy de al menos 1.000 personas hacia un destino desconocido del este. Casi siempre se trataba de Auschwitz. Anna Teik y su familia formaron parte del último convoy. El Consejo Judío tenía en el campo de Westerbork una dependencia, un cierto servicio social. Etty pidió ser destacada allí, pensando que sería más útil que en Ámsterdam. Llegó a primeros de agosto de 1942. Teniendo aún la libertad de salir del campo, volvió 3 veces a Ámsterdam, para estancias de distinta duración, hasta que la garra nazi se aferró a todos los judíos sin excepción, y la encerraron definitivamente en julio de 1943. En Westerbork las condiciones materiales, sin contar con el elevado número de detenidos, no eran demasiado dramáticas. Es sobre todo el clima de incertidumbre sobre el porvenir, la angustiosa cuestión dilatada cada semana de saber quién formará parte del próximo convoy, la agitación por escapar de la próxima lista, lo que crea una atmósfera de tensión, de inseguridad deletérea. Muchas personas que fueron antes importantes en la sociedad, artistas conocidos, grandes juristas o personajes ricos y célebres, se encuentran en un completo desasosiego. Se percibe hoy que en la vida no basta ser un político hábil o un artista de talento. Cuando se toca fondo en la desgracia, la vida exige muchas otras cualidades. Sí, es verdad, somos juzgados según el criterio de nuestros últimos valores humanos. En el curso de su segundo regreso a Ámsterdam, en septiembre de 1942, asiste a la agonía de Ilse Georg, que cayó gravemente enfermo. Acoge este duelo inmenso para ella con una calma desconcertante. Está preparada para caminar ya sola y da gracias por el don que ha sido este amigo. Eres tú quien ha liberado en mí las fuerzas que tengo. Tú me has enseñado a pronunciar sin vergüenza el nombre de Dios. Tú has servido de mediador entre Dios y yo, pero ahora tú, el mediador, te has retirado, y mi camino lleva directamente a Dios. ¿Está bien así? Lo siento. Serviré yo misma de mediadora para todos los que pueda encontrar. El rechazo del odio. Frente a la terrorífica y cruel injusticia de los nazis contra los judíos, Etty estará a veces tentada de reaccionar como muchos de sus contemporáneos, con desesperación, rebeldía, odio. En lo que se refiere a la desesperación, hemos visto cómo está inmunizada por su confianza en Dios. Muy lúcida, detecta también lo que hay con frecuencia de falso en algunas actitudes de rebeldía que surgen en algunos de sus próximos. Mucha gente que se indigna hoy por las injusticias cometidas, solo lo hacen, a decir verdad, porque ellos son las víctimas. En cuanto al odio, Etty ha estado tentada, por supuesto, de detestar a los alemanes. Pero ha comprendido muy pronto que el odio es un veneno terrible para el corazón del que lo tiene. La víctima inocente de una injusticia, si alimenta el odio a su verdugo, entra a su vez en la espiral del mal y se convierte en su cómplice. En una emotiva y larga carta en que describe la situación en el campo de tránsito de Westerbork, dándose cuenta al final de que ha hecho una descripción que muestra bien la atroz realidad, pero que está exenta de amargura y de odio, dice. Se trata de un relato muy subjetivo. Concibo que se pueda hacer otro, más lleno de odio, amargura o rebeldía. Pero la rebeldía que espera para presentarse el momento en que te alcanza la desgracia personalmente no tiene nada de auténtica y nunca dará fruto. Y la ausencia de odio no implica necesariamente la ausencia de una elemental indignación moral. Sé que los que odian tienen para ello buenas razones. Pero ¿por qué tendríamos que elegir siempre la vía más fácil, la más obvia? En el campo, he sentido con todo mi ser que el menor átomo de odio, añadido a este mundo, lo hace más inhóspito aún. Y pienso,
con una ingenuidad pueril quizá pero tenaz, que si esta tierra se vuelve algún día un poco más habitable, lo será por el amor del que el judío Pablo habló antiguamente a los habitantes de Corinto en el capítulo 13 de su primera carta. Vemos aquí la madurez a la que llegó Eti. Su confrontación con el mal, lejos de despertar la amargura y el odio, la vivió como una invitación a reaccionar con un aumento de amor y a reconocer que las raíces del mal están en cada uno de nosotros. Es ahí donde en primer lugar hay que combatirlo. La suciedad de los demás está también en nosotros. Y no veo otra solución, verdaderamente ninguna otra solución, que entrar en uno mismo y extirpar del alma toda esa podredumbre. No creo ya que pudiésemos corregir en el mundo exterior aquello que no hubiésemos corregido en nosotros. La única lección de esta guerra es habernos enseñado a buscar en nosotros mismos y no en otra parte. Y más adelante. No veo otra salida, que cada uno vuelva sobre sí mismo y estirpe y aniquile en sí mismo todo lo que cree que tiene que aniquilar en los demás. Se esfuerza incluso en reconocer detrás del verdugo a un ser humano, con su propia vida interior, su propia desgracia, y aplicar el precepto evangélico del amor a los enemigos, así como las palabras de San Pablo a los romanos, venced el mal con el bien. A cada nueva exigencia, a cada nueva crueldad, debemos oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad que conquistar para nosotros mismos. Este mundo es despiadado. Pero nosotros debemos de ser tanto más misericordiosos, en el fondo de nosotros mismos. Actitud exigente, irrealista y vana, dirán algunos. ¿Pero qué otra cosa cabe para detener la espiral del mal? El resentimiento y el odio no hacen más que alimentar y propagar el mal, solo el amor incondicional de todo hombre puede ponerle freno. Querría ser un bálsamo derramado sobre tantas llagas. En Westerbork, Eti se siente requerida para una misión, ser el corazón pensante del barracón. Amor lúcido y reflexivo que extiende su compasión a todos los que ella trata. En el seno de esta desgracia sin nombre, ser una presencia de paz y consuelo. Por las ayudas materiales que pueda proporcionar, por los correos de los que es intermediaria, por las palabras de aliento, eso no es tan grave, por su sola presencia cuando las palabras son impotentes. Se gasta sin tasa junto a las madres, los niños solos, las personas de edad, todos aquellos a los que ella puede procurar un poco de consuelo. Su actitud en el campo es la señal indudable de la autenticidad de su experiencia espiritual. Las convicciones formuladas en Ámsterdam, la paz y la libertad interiores que descubrió allí, no se desvanecen. Al contrario, se refuerzan. Desde el momento en que se tiene vida interior, poco importa de qué lado de las barreras del campo nos encontramos. Los campos del alma y del espíritu son tan amplios, tan infinitos, que este montoncito de incomodidades y sufrimientos físicos no tiene apenas importancia. No tengo la impresión de haber sido privada de mi libertad. En el fondo, nadie puede verdaderamente hacerme mal. También se hace más profunda su vida de oración. Mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, Dios mío, en un largo diálogo. Cuando me sitúo en un rincón del campo, con los pies plantados en tu tierra, los ojos levantados hacia tu cielo, tengo a veces el rostro inundado de lágrimas, única válvula de escape de mi emoción interior y de mi gratitud, y esto es mi oración. Ayudar a Dios. Se encuentra esta expresión desacostumbrada, ayudar a Dios, varias veces en la pluma de Eti, en particular en los momentos en que es cruelmente interpelada por todo el sufrimiento que desfila ante ella. Voy a ayudarte, mi Dios, para que no te apagues en mí, pero no puedo garantizarte nada por anticipado. Una cosa, sin embargo, me parece cada vez más clara, no eres tú quien puedes ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte, y haciéndolo, nos ayudamos a nosotros mismos. Esto es todo lo que nos es posible salvar en esta época, y es también la única cosa que cuenta, un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá podremos también sacarte a la luz en los corazones martirizados de los demás. Me parece cada vez más claro, en cada latido de mi corazón, que tú no puedes ayudarnos, sino que nosotros tenemos que ayudarte y defender hasta el extremo la casa que te alberga en nosotros.
¿Qué hay detrás de esta oración de estilo poco convencional? Etty no duda del socorro de Dios, ella tiene suficiente experiencia de la paz y la fortaleza que se le han dado. Pero, en este tiempo particular en que parece que Dios se ha retirado, en que se queda silencioso y como impotente ante el desencadenarse del mal, ella estima que no es la hora de pedirle cuentas, ni de una intervención exterior. Se siente de vuelta a su propia responsabilidad de mantener vivas en ella misma, y de despertarlas en lo posible en el corazón de los demás, las certezas que la hacen vivir, de salvar, si se puede decir así, en ella y en los demás, una morada para Dios, un espacio de paz, de benevolencia, de humanidad. Lo que hay que preguntarse no es tanto, ¿qué va a hacer Dios con nosotros?, sino más bien, ¿qué vamos a hacer nosotros con Él? ¿Dejaremos que se apague la llama de la bondad y de la esperanza bajo las olas del mal, o trataremos de mantenerla viva cueste lo que cueste? El último viaje. La política nazi continúa endureciéndose. Etty resiste ante el consejo de algunos amigos que le proponen escaparse, ocultarse. Pero ¿en nombre de qué puede dejar de compartir el destino de todos? Ella quiere asumir la misma suerte que su pueblo. ¿Acaso no había escrito, cuando estaba aún en libertad, las siguientes palabras? Este pequeño fragmento del destino de masa que estoy en condiciones de cargar, lo llevo en mis espaldas como un fardo, con nudos cada vez más fuertes y apretados, me hago un cuerpo con él y lo llevo por la calle. Otra razón para elegir esto, sus padres, a los que había aprendido a amar de nuevo después de su evolución interior, así como su hermano Mische, estaban también internados en Westerbork desde la gran redada de junio de 1943. En julio de 1943, los miembros del Consejo Judío que quedaban en Westerbork fueron desposeídos de su estatuto particular. Etty pierde la posibilidad de dejar el campo y se convierte en residente, sin embargo, en principio, no deportable. Mische, por sus talentos reconocidos como músico, tenía una oportunidad de escapar a la deportación, pero no quiso beneficiarse sin su familia. Fracasaron las gestiones en este sentido y suscitaron la cólera de los nazis. Se decidió que toda la familia Jesum fuera deportada. El comandante del campo incluyó a Etty en esta medida. Así pues, los 4 miembros de la familia internados en Westerbork fueron embarcados en el convoy del 7 de septiembre, en dirección a Auschwitz. Luis y Elio Dosset murieron probablemente durante el transporte o fueron gaseados al llegar. A Etty la matarán el 30 de noviembre de 1943, según la Cruz Roja, y a Mische en marzo de 1944. Solo Jaap se encontraba aún en Ámsterdam. Será deportado en 1945 a Bergen-Belsen y morirá de tifus en abril. Toda la familia fue, pues, aniquilada. Los Jesum subieron al tren muy tranquilos y animosos. Cantaban. Mische y sus padres se encontraban en el primer vagón, Etty en el número 12. Etty llevaba con ella su pequeña mochila, con algunos efectos personales. Había metido allí su diario, una gramática rusa, obras de Tolstói y la Biblia. Tuvo tiempo de garabatear 2 cartas, que lanzó a la vía por una abertura del vagón, para decir adiós a unas amigas. Unos campesinos las recogieron y las echaron al correo. Se conserva una de ellas. Comienza con estas palabras. Cristina, abro la Biblia al azar y encuentro esto, el Señor es mi cámara alta. No se sabe nada de las semanas pasadas en Auschwitz. Pero no hay duda de que Etty ha tenido la gracia de ser fiel a la línea de fondo de su vida. Estoy dispuesta a aceptarlo todo, en cualquier lugar de la tierra donde le plazca a Dios enviarme, estoy dispuesta también a atestiguar, a través de todas las situaciones, y hasta la muerte, la belleza y el sentido de esta vida. Hay que elegir. Pensar en sí mismo sin preocuparse de los demás, o tomar distancia respecto a los deseos personales y entregarse. Y para mí, este don de sí no es una resignación, un abandono a la muerte. Se trata de mantener la esperanza, allí donde puedo y donde Dios me ha puesto.